Muy buenos días, señores estudiantes. Nuevamente reunidos para ver un tema más de la microeconomía. El día de hoy vamos a ver unos dos videos sobre flujos del efecto del consumidor. Vamos a hacer un ejercicio completo de línea de restricción presupuestaria, punto óptimos de equilibrio, desplazamientos de la línea de restricción presupuestaria y los impactos que genera este movimiento. Y luego veremos lo que es el análisis, si el tiempo nos permite, lo que es el análisis de las elasticidades. Bien, entonces me van a permitir compartir información. Hola, en este video vamos a hablar acerca de la teoría del consumidor. Vamos a exponer el enfoque ordinal de la teoría del consumidor. Para hablar de la teoría del consumidor vamos a tratar de hacerlo de un modo un poco ameno. Vamos a crear un personaje. Vamos a tener entonces aquí una que nos va a ayudar a exponer el tema. Y entonces a ella le gusta comer galletas y le gusta comer chocolates. Todas las semanas come galletas y chocolates. Y para simplificar el análisis vamos a suponer un mundo donde solo existen dos bienes que son las galletas y los chocolates. Dice que ella todas las semanas come galletas y chocolates y que le gustaría esta semana consumir 5 galletas y 4 chocolates. Este consumo de galletas y chocolates le produce a ella un cierto nivel de utilidad, es decir, le produce un cierto nivel de satisfacción de sus necesidades. En el enfoque cardinal se establece una medida para la satisfacción, pero en el enfoque ordinal no hacemos esto. En el enfoque ordinal simplemente vamos a saber que estas galletas y estos chocolates le ofrecen cierto nivel de satisfacción, pero no lo vamos a cuantificar, es decir, no vamos a decir que una galleta le proporciona 5 unidades de satisfacción o 10, ni un chocolate le proporciona 8 unidades de satisfacción o algo por el estilo, sino que simplemente esta cantidad de galletas y chocolates que consumo le producen cierto nivel de satisfacción. Entonces vamos a construir una gráfica donde vamos a mostrar las cantidades de ambos bienes que ella consume por semana. Entonces dice que consume 5 galletas, mostramos las galletas en el eje horizontal, esto es arbitrario, igual pudimos haberlas puesto en el eje vertical. Entonces
las galletas en el eje horizontal, los chocolates en el eje vertical, y dice entonces que consume 5 galletas y 4 chocolates. Y aquí tenemos un primer punto que lo vamos a llamar el punto A y que representa su consumo de 5 galletas y 4 chocolates. Ahora dice, bueno, ¿qué pasaría si consumiera 5 galletas y 6 chocolates en vez de las 5 galletas y los 4 chocolates originales? ¿Qué pasa con su nivel de satisfacción? ¿Aumenta, disminuye o queda igual? Entonces, bueno, ella simplemente valora que tiene la misma cantidad de galletas, pero puede disfrutar de más chocolates. Entonces, su nivel de satisfacción va a aumentar. Entonces, si los representamos gráficamente, tenemos el punto B, tiene 5 galletas ahora con 6 chocolates. Y este punto B está más arriba del punto A. Entonces, realmente el punto A es un punto que es inferior al B, o el B es un punto mejor, es un punto preferido con respecto al punto A. Y el punto B le permite obtener un nivel de satisfacción mayor. Muy bien, le hacemos otra pregunta. ¿Qué pasaría si consumiera 3 galletas y 6 chocolates en vez de las 5 galletas y los 4 chocolates originales? Ahora le estamos diciendo, bueno, tiene 2 galletas menos y tiene 2 chocolates más. ¿Qué pasa con su satisfacción? ¿Aumenta, disminuye o queda igual? Y bueno, la respuesta depende de cada consumidor. Ella dice, tengo 2 galletas menos, tengo 2 chocolates más, entonces mi satisfacción queda igual. Ella estima pues que le dan el mismo nivel de satisfacción. Si lo representamos gráficamente, teníamos el punto A, el punto B, y ahora tiene 3 galletas con 6 chocolates, tenemos el punto C. Y ella considera que este tercer punto, el punto C, le da la misma satisfacción que el punto A. Entonces vamos a decir que este punto C es indiferente. La palabra indiferencia aquí significa que le proporciona la misma satisfacción. Le preguntamos nuevamente, ¿qué pasaría si consumiera 7 galletas y 3 chocolates en vez del punto original de 5 galletas y 4 chocolates? Entonces le estamos agregando una mayor cantidad de galletas y seguimos recortando su consumo de chocolates. Ella entonces se imagina la situación y considera que para ella quedaría en la misma satisfacción original, porque ya tiene muchas galletas y más galletas adicionales no le dan tanta satisfacción. Entonces, si marcamos todos estos puntos, tenemos el punto A, el punto B, después el punto C, y entonces marcamos ahora el punto D, donde tiene 7 galletas con 3 chocolates. Y ella considera que el punto D le da la misma satisfacción que el punto A. Entonces podemos decir que el punto D es indiferente con respecto al punto A. Y como el punto A era indiferente con respecto a C, entonces estos 3 puntos C, A y D proporcionan la misma satisfacción. Ella es indiferente entre estar en cualquiera de esos 3 puntos. Entonces, como estos 3 puntos A, C y D le proporcionan el mismo nivel de satisfacción, los vamos a unir por medio de una curva que le llamamos curva de indiferencia. Esta curva de indiferencia, que la vamos a llamar la curva de indiferencia 1, nos indica que cualquier punto a lo largo de esa curva proporciona exactamente el mismo nivel de satisfacción. El punto B es un punto que ya observamos que está más arriba del punto A, es un punto que no está sobre esta curva de indiferencia 1 y habíamos dicho que proporcionaba un mayor nivel de satisfacción. Ese punto B estaría entonces en una curva de indiferencia más arriba. Vamos a decir que se encuentra en la curva de indiferencia 2. Cualquier punto en la curva de indiferencia 2 proporciona más satisfacción que cualquier punto sobre la curva de indiferencia 1. De modo similar, nosotros podríamos empezar a trazar más y más curvas de indiferencia y podríamos entonces trazar la curva de indiferencia 3 o la curva de indiferencia 4 o la 5 y la lógica que sigue es la misma. Cualquier curva de indiferencia que esté más arriba proporciona más satisfacción. Cualquier curva de indiferencia que esté más abajo proporciona una satisfacción inferior. Cuando reunimos todo este conjunto de curvas de indiferencia, a esto le llamamos un mapa de indiferencia. Muy bien, ahora le vamos a decir a ella, ya no vamos a hablar de sus preferencias de consumo, vamos a hablar de sus posibilidades de consumo. Entonces ella nos pregunta cuál es la diferencia.
La diferencia es muy sencilla. Las preferencias se refieren a los deseos, lo que uno quiere consumir, pero las posibilidades se refieren a lo que uno puede comprar. Entonces, para poder determinar cuánto puedo comprar, hay una variable importante, que es el ingreso. Tenemos que preguntarle a nuestra amiga cuánto es su ingreso semanal. Dice que no dispone de mucho ingreso, que su ingreso es de $12. Entonces vamos a suponer que este ingreso se gasta en su totalidad en el consumo de galletas y chocolates. Para también determinar la capacidad de adquirir bienes, otras variables importantísimas son los precios, no solamente es el ingreso, porque podría ser que tiene un ingreso bajo, pero los bienes son muy baratos, o bien los bienes son muy caros. Entonces le preguntamos cuánto cuestan esas galletas y esos chocolates que ella consume. Y dice que las galletas valen $2 cada uno y que los chocolates valen 3. Entonces, con esta información de precios e ingresos, podemos determinar la restricción presupuestaria que ella tiene. Entonces, teniendo un ingreso de $12 por semana y sabiendo que la galleta vale $2 y el chocolate 3, nos preguntamos cuál sería la cantidad máxima de galletas que puede comprar en una semana. Si consumiera entonces solo galletas, pues toma su ingreso de 12 y lo divide entre el precio, que es 2, y lo máximo que puede comprar son 6 galletas por semana. Ahora nos preguntamos lo mismo, pero con respecto a los chocolates, sabiendo que el ingreso es 12, que una galleta tiene un precio de 2 y un chocolate un precio de 3, entonces ¿cuál sería la cantidad máxima de chocolates que puede comprar? Y entonces dividimos 12 entre 3. Eso nos da 4. 4 es la cantidad máxima de chocolates que puede comprar en una semana. Y esto lo podemos graficar. Entonces en el eje horizontal vamos a tener las galletas otra vez. 6 era el máximo de galletas. En el eje vertical tenemos los chocolates. 4 era la cantidad máxima de chocolates que podría comprar. Entonces esta recta que une estos puntos se llama la recta presupuestaria. Representa los puntos que puede adquirir o las cantidades que puede adquirir si gasta todo su ingreso entre galletas y chocolates. Por ejemplo, podría comprar 6 galletas y 0 chocolates. O bien se traslada al otro lado de la recta, comprar 0 galletas pero 4 chocolates. O bien podría ser algún punto intermedio sobre la recta, por ejemplo, 3 galletas y 2 chocolates. Muy bien, ahora le preguntamos a ella, ¿y qué pasa si su ingreso sube? Su ingreso se aumenta a 15 y los precios de las galletas siguen igual y de los chocolates. Entonces ahora dice, divide 15 entre 2, eso le da 7.5 galletas, ya no puede comprar 6, sino que podría comprar hasta 7.5. Y divide 15 entre 3, eso le da 5. Entonces ya ahora ya no solo puede comprar 4, sino puede comprar 5. Entonces representamos la curva original que va de 6 a 4. Y representamos ahora el 7.5 y el 5 y tenemos una nueva recta presupuestaria. Y observamos que al aumentar el ingreso, la nueva recta presupuestaria es paralela a la recta presupuestaria original. Cuando varía el ingreso, la recta presupuestaria es paralela a la original. Si disminuyera el ingreso, pues la recta presupuestaria estaría más abajo de la original, pero siempre sería paralela a ella. Ahora bien, ¿qué pasa si su ingreso se mantiene en 12? Volvemos al ingreso original, pero el precio de las galletas sigue en 2, pero los chocolates suben de precio de 3 a 6. Ahora los chocolates se hacen mucho más caros. Entonces, bueno, divide 12 entre 2, sigue pudiendo adquirir las 6 galletas. Pero si divide el ingreso de 12 entre el nuevo precio de los chocolates, que es 6, 12 entre 6, eso le da 2. Como máximo podría comprar 2 chocolates. Cuando lo representamos gráficamente, obtenemos entonces el mismo punto 6 al punto 4. Esta es la recta presupuestaria original, pero al aumentar el precio de los chocolates, la nueva recta presupuestaria está un poco por debajo de la original porque los precios han aumentado, entonces su capacidad para adquirir bienes y servicios se contrae. Y entonces esta nueva recta presupuestaria está un poco para abajo con respecto al eje vertical, porque las galletas siguen teniendo el mismo precio, entonces aquí el desplazamiento ya no es paralelo. La nueva recta presupuestaria ya no es paralela a la original y se contrae del lado del precio o del lado del bien cuyo precio se incrementa.
Ahora nos hacemos una pregunta similar. Bueno, el ingreso está en 12, el precio de las galletas sigue en 2, pero el precio de los chocolates disminuye de 3 a 2. Ahora tenemos chocolates más baratos. Entonces ella dice, bueno, si las galletas valen 2, 2 entre 2, puedo adquirir 6 galletas. Y si los chocolates valen 2, pues 2 entre 2 también podría adquirir hasta un máximo de 6 chocolates. Entonces, representamos gráficamente, aquí tenemos la recta original y tenemos la nueva recta presupuestaria. En este caso, la recta presupuestaria se desplaza hacia arriba y hacia la derecha, representando entonces una mayor posibilidad de adquirir bienes y servicios, en este caso una mayor posibilidad de adquirir galletas y chocolates. Le hacemos una pregunta más. ¿Y qué pasa si el ingreso se mantiene en 12, pero el precio de las galletas aumenta de 2 a 4? El precio de los chocolates sigue en 3. Pues la respuesta es similar. Ahora dividimos 12 entre 4, que es el nuevo precio de las galletas. Puede adquirir hasta 3 galletas. En el caso de los chocolates, divide 12 entre 3 y eso le da 4. Entonces tenemos la recta original y la nueva recta presupuestaria, que sería entonces ahora esta recta 2. Como aumentó el precio de las galletas, observemos que la nueva recta presupuestaria está por debajo del original porque hubo un aumento del precio y la contracción se da hacia el lado de las galletas. Muy bien, seguimos con las preguntas. Dice entonces que vamos a mostrarle varios puntos en la gráfica para que nos diga cuál punto prefiere. Entonces ella dice que no le molesta, que le está pidiendo entonces el mapa de indiferencia. Vamos a tener aquí un mapa de indiferencia que no es exactamente igual al mismo que habíamos construido hace un rato, pero tiene varias curvas de indiferencia. Muy bien, entonces le preguntamos entre estos 4 puntos A, B, C y D, ¿cuál punto es mejor? Entonces ya sabemos que mientras más arriba y hacia la derecha esté la curva de indiferencia, representa un punto de mayor satisfacción. Y entonces la respuesta sería entonces que la mayor satisfacción se encontraría en el punto D, ¿verdad? Los puntos A y B están en la misma curva de indiferencia. El punto C está en una curva más arriba, es mejor, pero el punto D es todavía mejor que los otros 3. Muy bien, dice que, bueno, sabemos que prefiere el punto D. La pregunta es si le alcanza el dinero para alcanzar el punto D, o sea, si los 12 dólares que ella tiene le permiten comprar esa cantidad de 5 galletas y 3 chocolates, sabiendo que los precios son de 2 dólares y 3 dólares. Entonces hacemos cálculos. Ella dice, bueno, 5 galletas a 2 dólares cada una son 10 y 3 chocolates a 3 dólares cada uno son 9, o sea que ella necesitaría 19 dólares. Quiere decir que ese punto D, aunque es un punto muy deseable, es un punto que es inalcanzable con el ingreso y los precios que se poseen en este momento. Entonces, vamos a tener que buscar cuáles puntos son alcanzables y para eso usamos entonces la restricción presupuestaria. Vamos a tratar de obtener el óptimo sujeto a esta restricción. ¿Dónde es que se maximiza la satisfacción, pero sujeta a la restricción presupuestaria? Entonces tenemos los puntos A y B en la curva de indiferencia 1, el punto C en la curva de indiferencia 2, el punto D que ya sabemos que no se puede alcanzar en la curva de indiferencia 3 y trazamos la recta presupuestaria y nos encontramos con que esta recta presupuestaria pasa por el punto A y C, no pasa por el punto B. A y B están en una curva de indiferencia que es inferior a la curva de indiferencia 2. Entonces el mejor punto posible que ella puede alcanzar se encuentra en la curva de indiferencia 2 y sería el punto C. Ese punto C es su óptimo del consumidor. Ahí es donde ella entonces puede maximizar su satisfacción con el ingreso y los precios prevalecientes en este momento. Ese es entonces su punto óptimo, donde ella puede alcanzar la curva de indiferencia más alta posible. ¿Cómo cambiaría su óptimo si el precio del chocolate disminuyera a 1.5? Bueno, pues tenemos que repetir todo el proceso de nuevo con una nueva curva presupuestaria. Entonces ya vimos pues, cómo calcular la nueva curva presupuestaria. Tenemos aquí las curvas de indiferencia.
Y entonces nos encontramos que si marcamos esta nueva recta presupuestaria, logra alcanzar una curva de indiferencia 3 donde se encuentra el punto E. Y entonces ella dice, bueno, el punto A y B le dan lo mismo, preferiría el punto C, ¿verdad? Pero hay un punto mejor todavía que es el punto E, donde puede comprar 3.5 galletas y 3.5 chocolates. Puede comprar más de ambos bienes, lo cual incrementa su satisfacción. ¿Cuántos chocolates compró al precio inicial? Bueno, había logrado comprar 2 chocolates. Al nuevo precio, que es un poco más barato, ella logra comprar más chocolates. Entonces pudo incrementar su consumo de chocolates de 2 a 3.5. Y entonces, ahora podemos representar la cantidad de chocolates con respecto al precio de los chocolates. Al precio de 1.5 logra comprar 3.5 unidades y al precio de 3 logra comprar 2 unidades. Y esta gráfica que hemos obtenido aquí se llama la curva de demanda, en este caso la curva de demanda de chocolates, que nos relaciona entonces la cantidad demandada a cada precio. Suponiendo que se ha mantenido constante el ingreso, se ha mantenido constante el precio de las galletas, se ha mantenido constante sus grupos, sus gustos y preferencias y cualquier otra variable que pueda influir. Muchas gracias por su atención. Le invitamos a visitar nuestra página www.auladeeconomia.com. Puede registrarse en nuestros cursos gratuitos, puede consultar nuestra oferta de servicios, de cursos virtuales, entre otros servicios que proporcionamos. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a ampliar un poco el tema de teoría del consumidor para que ustedes lo vean de manera más gráfica y les sea más sencillo entenderlo. Lo primero que debemos de tomar en cuenta es que estamos suponiendo que existe un agente racional. Racional en el sentido antes tratado, que es que el agente tiene toda la información disponible y la utiliza en su beneficio. Los agentes de los que estamos hablando tienen un problema, que es maximizar su satisfacción en cada momento del tiempo. Recordemos que estamos utilizando satisfacción y utilidad en el mismo sentido. Este agente va a construir una función de utilidad que veremos más adelante para enfrentar su problema de manera formal. Es decir, este agente también es un agente que sabe de matemáticas y que mediante procesos matemáticos construye su función de utilidad. En la siguiente gráfica vamos a ver cómo ordena sus dotaciones, que es lo primero que este agente hace. Ya habíamos visto en una tabla que obtiene dotaciones de los dos bienes a los que tiene acceso y decide qué cantidad consumir. En esta ocasión vamos a ver las curvas de indiferencia. La curva de indiferencia que presentamos aquí nos da dos dotaciones, la dotación A y la dotación B. En A consume más de Y y menos de X, y en B consume más de X y menos de Y. Sin embargo, lo construye mediante esta curva de tal forma que cualquier punto en esta curva le es indiferente, cualquier dotación sería satisfactoria para él. Sin embargo, no todas las dotaciones le son accesibles, para lo cual va a tomar en cuenta dos cosas: la función de utilidad, que está dada por la siguiente función o la siguiente ecuación, es decir, lo único que hace es construir una función mediante la cual maximiza la cantidad de los dos bienes que tiene disponibles en la economía y está sujeto a una restricción presupuestal. La restricción presupuestal la vamos a ver gráficamente mediante el siguiente esquema, en la cual la línea roja representa justamente su restricción presupuestal y, como vemos, se une con la curva de indiferencia en un solo punto, es decir, es tangente a esta curva en el punto C, en el cual va a hacer su elección para garantizar que obtenga satisfacción y que no sea cualquier satisfacción, sino que sea la máxima posible. Va a tomar su elección en ese punto. C va a ser la elección de un agente racional. Hay que tomar en cuenta que las curvas de indiferencia no son únicas y no son iguales para todos los agentes. Es decir, un agente que tiene un ingreso mayor podría tener un consumo mayor, como lo podemos ver en la siguiente gráfica. Existen diversas curvas. Entre más alejadas del origen estén, más satisfacción va a haber para el consumidor. Es decir, el objetivo de la sociedad debe ser
incrementar el ingreso de los individuos para que estos también puedan incrementar su consumo y por lo tanto puedan incrementar su satisfacción. También existen curvas por debajo de esta línea. Si el consumidor consumiera por debajo de esta línea, lo que estaría haciendo es que no alcanzaría su mayor satisfacción posible. Por lo tanto, el punto óptimo nuevamente es el punto C. Para consumir por encima de esa línea necesitaría endeudarse o simplemente le sería inaccesible consumir. Por lo tanto, la elección óptima, vamos a recalcarlo, debe ser el punto C. Gracias por su atención. Les recuerdo que estamos en contacto a través del foro y que si tienen alguna duda extra pueden hacerlo a través de la mensajería interna. Hemos visto dos videos, creo que con esto reafirmamos el conocimiento de la teoría del consumidor. Ahora vamos a hacer un ejercicio práctico integral de la teoría del consumidor. Bien. Bien, el ejercicio me dice así. Es un ejercicio integral donde ponemos todos los elementos de análisis para poder elaborar la teoría del consumidor en forma integral, en forma conjunta. Dice, con los siguientes datos sírvase determinar: A, la línea de restricción presupuestaria; B, establecer la matriz de consumo; C, establecer el valor de la pendiente; D, determinar el punto óptimo de consumo; E, ¿qué impacto se genera si el consumo de vestidos es de 200 unidades? ¿Cuál es el consumo de alimentos? ¿Qué pasaría, F, qué pasaría si el ingreso del consumidor se incrementa en un 50% y los precios de los bienes se mantienen constantes? G, por último, si los precios de los bienes disminuyen en un 50%, ¿ya? En un 50%, por promoción de vacaciones, ¿qué sucede con la línea de restricción presupuestaria? H, ¿el consumo puede alcanzar a consumir 50 unidades de vestido y 600 unidades de alimentos? ¿El consumidor? Perfecto. Los datos son los siguientes. Los datos son los siguientes. ¿Ya? Dice, el ingreso es de $1,500, el precio del vestido $10 y el precio de los alimentos $5. Entonces, determinamos la línea de restricción presupuestaria. ¿Ya? Para determinar la línea de restricción presupuestaria, nosotros planteamos primero la fórmula que dice que el ingreso o la renta va a ser igual al precio del bien X por la cantidad del bien X más el precio del bien Y por la cantidad del bien Y. Entonces, eso me va a determinar, reemplazo los datos, el precio de los ingresos es de $1,500, el precio del bien X, $5, el precio del bien Y, $10, por la cantidad en X y la cantidad en Y. Como no conozco los valores de cantidades que tengo que demandar, pues entonces procedemos a determinar mediante despeje de fórmulas. Entonces, planteamos la primera fórmula. La cantidad en X va a ser igual a el ingreso
del consumidor dividido por el precio del bien X. Entonces, 1.500 para 5 puede demandar 300 unidades. La cantidad de Y y el ingreso para el precio del bien Y. Entonces, la cantidad de Y va a ser igual 1.500 para 10, 150 unidades. Luego, hemos establecido a través de la línea cuál va a ser el tope, cuál va a ser el tope máximo de consumo de esta, línea de restricción presupuestaria. ¿Sí? ¿Cuál va a ser el tope? Ahí vemos la línea de restricción presupuestaria, donde determinamos que puede demandar máximo 150 unidades de vestido y máximo 300 unidades de alimento. Entonces tenemos una línea de restricción presupuestaria a la cual le vamos a llamar o le vamos a definir como el techo máximo de consumo. Es decir, con ese nivel de ingresos yo no puedo consumir más. Solo puedo consumir 150 unidades de vestido y 300 unidades de alimento. Perfecto. Ahora vamos a desarrollar la matriz de consumo. La matriz de consumo va a estar determinada. Como ya tenemos aquí los parámetros técnicos de cuánto es lo máximo en vestido y cuánto es lo máximo en alimentos, entonces ponemos un parámetro unidades de vestido y el otro unidades de alimento y sus gastos. ¿Cómo va a gastar? Entonces, cuando tengo yo 150 unidades de vestido, pues alimento 0. 150 por $10 que me cuesta cada vestido, 1.500. Total del gasto, 1.500. En el punto intermedio, hablamos de 75 unidades a 10, $750. Y 150 unidades de alimento a 5, $750. Total del gasto, 1.500. En el punto C, acá, tengo 0 de vestido y 300 de alimento. 0 de vestido y 300 de alimento, tengo 1.500, por lo tanto, 1.500 de gasto. Hemos desarrollado lo que es, el punto B. Vamos al punto C. ¿Sí? En el punto C, un momentito, esto más abajo. ¿Ya? En el punto C, ¿qué es lo que vamos a determinar? En el punto C vamos a determinar la pendiente de la línea de restricción presupuestaria. Establecemos bajo qué? Bajo dos metodologías. La una, la metodología de las cantidades, y la otra, la metodología de los precios. Sabemos nosotros que por definición la pendiente va a ser siempre negativa. Por lo tanto, es igual a la variación o al valor de Y sobre el valor de X. Si hablamos de cantidades, entonces yo tengo M va a ser igual a menos la cantidad de Y dividido por la cantidad de X. ¿Cuál es el
techo máximo de la producción del consumidor, del techo máximo de consumidor que puede adquirir en el mercado. 150 unidades de Y 300 unidades de X. Por lo tanto, si divido 150 para 300 me da valor de menos 1/2. El segundo, establecemos la modalidad de precios. ¿Ya? Entonces, M va a ser igual a menos P sub Y sobre P sub Y, P sub Y. ¿Sí? Un ratito. Bien. ¿Ya? Entonces tengo el valor 5 dividido para 10 a menos 1/2. Vamos ahora a determinar el punto óptimo de consumo. En el punto óptimo de consumo, ¿sí? En el punto óptimo de consumo, está determinado por la tasa máxima de demanda dividido para 2, o lo que algunos libros lo llaman al punto óptimo de consumo al promedio del consumo. ¿Cuánto es lo que puede consumir en alimentos? 300 unidades. ¿Cuánto es lo que puede consumir en vestido? 150 unidades. Si dividimos para 2, ¿cuánto tenemos? 150 unidades de alimentos y 75 unidades de vestidos. Eso lo graficamos. 75 unidades y 150, el punto A, ese es el punto óptimo. La curva con la curva de indiferencia tangencial a la línea de restricción presupuestaria. Aquí tenemos el punto óptimo. Ahí tenemos el punto óptimo de consumo. Ya, el punto óptimo de consumo. Cambiemos de color para que no esté. Ya. Entonces, obtuvimos el punto óptimo de consumo. Ahora vamos a analizar el impacto del consumo, es decir, lo que llamamos la razón máxima de sustitución técnica. Sí, la razón marginal de sustitución técnica. Sí, ¿qué impacto? Me dice, si el consumo de vestidos es de $200, ¿cuál es el consumo de alimentos? ¿Le alcanzará a comprar alimentos? Perfecto, veamos. Entonces, ¿qué tengo? Determino el ingreso multiplicado, es decir, establezco la fórmula de la línea de restricción presupuestaria y reemplazo los datos. ¿Ya? La cantidad 200 unidades, que es lo que estoy aquí reemplazando. Y determinamos el valor. ¿Cuánto me da? Q sub Y, 50 unidades. Perfecto. 50 unidades. ¿Ya? Entonces yo tengo una instancia 1, donde el producto óptimo de consumo me dice que son 150 unidades y 75. Esto viene a ser el punto A. Y luego establecí el punto B, 250. Entonces, 250. Y establecemos un diferencial. De 150 a 200 hay un incremento de 50 unidades. Y de 75 a 50 hay un decremento de unidades. Y aquí le muestro gráficamente. Baja de 75 a 50, 25 unidades. Y sube de 150 a 200. Entonces, la variable vestido se incrementa en 50 unidades. Y la variable Y, alimentos, se decrementa en 25 unidades. A ver, un ratito. La variable X
se incrementa en 50 unidades. Y la variable Y, vestido, no alimentos. La variable vestido está tomado al revés nomás, ¿ya? ¿Ya? Se decrementa en 25 unidades. Al aplicar el valor de la pendiente tenemos 25 sobre 50 menos un medio. ¿Qué significa esto? Interpretamos que la unidad 1 de vestido se puede intercambiar por 2 unidades de alimento. ¿Sí? Por 2 unidades. Si usted multiplica este medio por 0,50 por 50, 50 por 0,5 tiene 25 unidades, ¿sí?, de alimento. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué pasaría si el ingreso del consumidor se incrementa en un 50%? Aquí estamos indicando que su ingreso subió de $1,500 en un 50%, es decir, alcanza 2,250. ¿Ya? El precio del vestido, $10, el precio de los alimentos, $5, es decir, se mantienen en el mercado. Tomamos la línea de restricción presupuestaria y determinamos los valores de demanda, ¿sí? Es decir, la demanda del consumidor. ¿Ya? Entonces, voy a demandar ¿cuántas unidades de X? 450 unidades. ¿Cuántas unidades de Y? 225 unidades. ¿Ya? Entonces, 450, 225, hay una proyección. La línea de restricción presupuestaria 1, la original, se desplaza hacia la derecha en cuanto de 300 a 450 y de 150 a 225. Conclusión. La línea de restricción presupuestaria se desplaza hacia la derecha, aumentando el consumo de vestidos y alimentos en un nivel del 50%, 300 por 50%, 450 más, por efecto del incremento en el ingreso en un 50%. Vamos al punto G. Si los precios de los bienes disminuyen en un 50% por promoción de vacaciones, ¿qué sucede con la línea de restricción presupuestaria? El ingreso se mantiene constante, ingreso original. 1,500, los precios varían. Por periodo de vacaciones lo van a dar a $5 el vestido y a $2.50 el alimento. Reemplazamos los datos, despejamos, ¿sí?, y determinamos el... ¿sí? Determinamos la demanda del consumidor en el mercado. Ya, entonces estamos determinando. ¿Y qué me da? 600 unidades y 300 unidades. Es decir, que ante una disminución ¿sí?, en los precios se revalorizó el sueldo del consumidor y se incrementa en un 300% la adquisición de los bienes y servicios. ¿Ya? Y por último, el consumidor puede alcanzar, pregunta, ¿el consumidor puede alcanzar un consumo de 50 unidades de vestido y 600 unidades de alimento?
tomando en consideración los precios que se mantienen constante e igual manera el ingreso, es decir, los datos originales. ¿Ya? Perfecto. Reemplazo. ¿Y cuánto necesito de ingreso? $3.500 de ingreso. Como solo tengo $1.500, no le alcanza al consumidor demandar a ese nivel. ¿Por qué? Es de este nivel 50 unidades de vestido y 600 unidades de alimento, por lo tanto está aquí en este nivel. Está fuera de la línea de restricción presupuestaria. Está, vea, acá. Ese no permite desarrollar o alcanzar un nivel de ese consumo, porque no le da la capacidad económica. ¿Ya? Entonces, de ahí analizamos y vemos cuál es el comportamiento de a veces del consumidor. Y a veces el consumidor, por llegar a este nivel, se endeuda. Corre a los créditos. Y al correr a los créditos, tarde o temprano, tiene problemas financieros, problemas económicos, y eso genera un proceso de, a la postre, iliquidez financiera. Lo mismo que le sucede al consumidor, le puede suceder a la empresa, porque a veces hay empresas o hay consumidores que viven este nivel de vida, fuera de sus presupuestos de línea de restricción presupuestaria. Y entonces ahí hay problemas, ¿sí? Entonces este es inalcanzable. Ya es un punto de consumo inalcanzable, porque su ingreso no le permite la capacidad. ¿Alguna pregunta, señores? Este archivo ya lo voy a subir a su Teams de su aula para que tenga de referencia dentro del proceso de el análisis. Bien, ahora vamos a ver hemos terminado con lo que es la teoría del consumidor. Hemos hecho un ejercicio completo de la teoría del consumidor y hemos aplicado los análisis respectivos al consumidor. Ahora vamos a ver directamente el análisis del proceso, ¿sí?, de lo que llamamos elasticidad. La elasticidad, señores, es el cálculo de la sensibilidad de la variación que presenta una variable a los cambios experimentados por otra. ¿Sí? Siempre en un análisis de elasticidad tenemos que tener dos variables. Y la variable 1 afecta a la variable 2. ¿Sí? La variable 1 va a afectar a la variable 2. Es decir, físicamente, si yo a un bien, a un tubo metálico, a un extremo le coloco temperatura, pues el tubo comienza a perder su consistencia. Eso se llama elasticidad. Y entonces el tubo se vuelve
elástico, se vuelve flexible. Eso hablamos de elasticidad, la sensibilidad de la variación que presenta una variable ante los cambios experimentados por otra. El calor lo hace que cambie la dureza del metal. Entonces, la elasticidad, bajo la óptica económica o bajo la óptica matemática, determina como un cociente entre la variable X y la variable Y. De tal manera que la cantidad demandada de X sobre la cantidad demandada del bien Y. Económicamente, la elasticidad de la demanda se representa como el porcentaje de la variación en la cantidad para el porcentaje de la variación en el precio. Y matemáticamente, y digamos, mediante fórmula, la elasticidad va a determinar que esta es la curva de demanda, tengo el punto A y el punto B. La elasticidad, ¿dónde está? Cuando yo paso desde el punto A al punto B, eso significa elasticidad y las variaciones que me va a generar, tanto en el precio como en la cantidad. Entonces tengo aquí, por fórmula, es la variación de la cantidad demandada para la cantidad demandada dividido para la variación del precio para el precio. ¿Ya? Ahora, vamos a ver los tipos de elasticidades. ¿Sí? Los tipos de elasticidad. La elasticidad, tenemos una primera, la elasticidad perfectamente elástica. Se habla de una elasticidad perfectamente inelástica cuando un cambio en el precio, sin importar su magnitud, no provoca ninguna variación en la cantidad demandada. Gráficamente, usted tiene aquí un nivel de precios constante. ¿Sí? No provoca ninguna variación en la cantidad demandada. ¿Sí? Entonces, eso es una perfectamente inelástica. Luego hablamos de la elasticidad unitaria. La elasticidad unitaria es igual a 1. Esto significa que ante una variación de la cantidad afecta al mismo nivel en la variación del precio. Recuerde que el precio siempre va en el parámetro Y la cantidad va en el parámetro X. Luego tenemos la elasticidad elástica, mayor a 1. Es elástico y significa que ante las variaciones en los precios de las cantidades cambian en mayor proporción. Perfectamente inelástica. ¿Sí? ¿Sí? Perdón. Aquí es. Bueno, perfectamente inelástica, es menor a 1. El coeficiente es inelástico, significa que ante variaciones de los precios existen pequeñas cantidades de demanda. Bien. Otra vez perfectamente inelástica. Ahora la elasticidad perfectamente elástica. Su resultado es de elasticidad al infinito. Es una línea paralela al eje del volumen. ¿Sí? Cuando un cambio en el precio, sin importar su proporción, le corresponde una variación astronómica en la cantidad demandada. ¿Sí? No hay. Los precios pueden variar, no pueden variar, digamos, pero la cantidad. Ejemplo de esto, el teléfono, el agua potable, la venta de frutas y la venta de verduras. Entonces vamos a ver cómo se hace la metodología de cálculo. La metodología de cálculo de la elasticidad.
Bien, para nosotros calcular la elasticidad, debemos aplicar una fórmula, donde en la fórmula determinamos dos niveles, nivel A, nivel B, el precio, variación del precio, cantidad y variación de la cantidad. Siempre debemos establecer las variaciones. ¿Ya? Aplicamos la fórmula, la elasticidad, variación de la cantidad para la variación del precio, variación de la cantidad para la cantidad, variación del precio para el beneficio. Los cálculos se realizan en forma absoluta o en términos positivos. No hay cálculos en términos negativos, ¿sí? No hay cálculos en términos negativos. Todos son positivos. Por favor, téngase muy pendiente esto. Todos los cálculos de la elasticidad son en términos pongámosle así mejor. ¿Ya? En términos positivos. Bien, vamos a hacer un ejercicio. Dice, Arrocera del Ecuador evalúa el mercado y determina que a un precio de $4 se demandan 100 unidades y a un precio de $2.50 se demandan 120 unidades. Determine el cálculo de la elasticidad precio de la demanda. La elasticidad precio de la demanda va a ser igual. Primero, establecemos que los datos. Establecemos el nivel, el precio, la cantidad, la variación del precio, la variación de la cantidad. Entonces me dicen, lo que está en literatura ponemos en términos técnicos. Precio $4 se venden 100 unidades, precio $2.50, 120 unidades. Entonces la variación del precio va a estar de 4 a 2.5. 4 menos 2.5, 1.5. Y la variación de la cantidad de 120 a 100, 20. Verá que todas las variaciones en términos positivos. ¿Sí? ¿Ya? Perfecto. Entonces, establecemos la fórmula 20 sobre 100, la variación de la cantidad para la cantidad, 20 sobre 100, eso le da 0.20, y la variación del precio, 1.5 sobre 4, 0.375. Esta variación me da 0.53. Es menor a 1, por lo tanto es elasticidad inelástica. La elasticidad inelástica dice que la variación del precio es mayor que la variación de la cantidad. ¿Sí? La variación del precio es mayor que la variación de la cantidad. Vamos a otro ejercicio. ¿Ya? Y si vemos aquí, la variación del precio 0.37 es mayor que 0.20. Vamos a otro ejercicio. Dice, la empresa de pasteles vende 10 unidades a $100 cada una. En la próxima semana se venden 13 unidades a $130. Calcule la elasticidad de esta empresa pastelera. Determine el cálculo de la elasticidad, precio de la demanda.
¿Ya? Entonces tengo elasticidad, variación de la cantidad para variación del precio y determinamos. El precio de 100, cuando hay 100 se vende 10, cuando es 130 se venden 13, la variación del precio 33. Entonces, elasticidad de la demanda va a ser igual a 3 sobre 100, perdón, a 3 sobre 10, ¿sí? La cantidad 3 de la variación y 10 la inicial. Y la otra es 30 sobre 100, que es 30 sobre 100, eso me da 0,30. 0,30 para hacer 31. La elasticidad es igual a 1, por lo tanto es una elasticidad unitaria. La variación del precio es igual que la variación de la cantidad. Bien, vamos a la otra. La empresa Chef Harina vende 9 pizzas, $20 cada una por el Día de las Madres. Va a vender 19 a $19 y vende 11 pizzas. Determine el cálculo de la elasticidad, precio de la demanda. ¿Ya? Establecemos la parte técnica. Entonces tengo a un precio de 20, 9 pizzas. A un precio de 19, 11 pizzas. Saco la variación. La variación del precio de 20 a 19, $1. La variación de la cantidad de 9 a 11, 2. Entonces tengo la elasticidad de la demanda, 2 dividido para 9, 0,20 y 1 dividido para 20, 0,05. Eso es igual a 4,40. Es mayor a 1, por lo tanto es de elasticidad elástica. La variación de la cantidad es mayor a la variación del precio, ¿sí? La cantidad es 0,20 y el precio es 0,05, por lo tanto se cumple con la función de elasticidad elástica. ¿Ya le subo este archivo o creo que ya está subido? Bien. ¿Alguna pregunta al respecto? Vamos a ver unos 2 ejercicios, ¿sí? Bien, dice el primer ejercicio, ¿sí? La empresa WX vende calculadoras científicas y nos indica que el precio de $20 se venden 40 unidades y al precio de $30 se demandan 10 unidades. Calcule la elasticidad. ¿Ya? La elasticidad de la demanda. Hacemos el planteamiento del ejercicio. A un nivel de precios se vende 40 y a un nivel de 30 se venden 10. ¿Sí? Entonces determino la elasticidad del precio de la demanda, variación de la cantidad para la cantidad, eso dividido para la variación del precio para el precio. 30, la variación de la cantidad 30 sobre 40 y 10 sobre 20. Eso me da 0,75 dividido para 1,5, la elasticidad 1,5.
Tipo de elasticidad es una elasticidad elástica porque es mayor a 1. Conclusión, que la variación de la cantidad es mayor que la variación del precio. La cantidad es 0,75, el precio es 0,50. ¿Sí? Ya, ahí tengo, le demuestro con un gráfico, el precio apenas incrementa en un 50% y la cantidad en un 75%. Vamos al segundo ejercicio. Cristalería Ecuacristal nos presenta los siguientes datos. Cuando el precio es de $30, se demandan 20 unidades, y si el precio es de $20, se demandan 25 unidades. Se pide determine la elasticidad precio de la demanda. ¿Qué tipo de elasticidad? Y establezca sus conclusiones. Entonces planteamos, en el primer nivel, cuando el precio es de 30, $20. Cuando el precio es de 20, 25. Sacamos las variaciones. 30 menos 20, 10, 25 menos 20, 5. La variación de la elasticidad de la demanda, 5 sobre 20, 10 sobre 30, eso me da 0,25 para 0,33, la elasticidad del precio de la demanda, 0,75. Como es menor a 1, inelástica. La conclusión, que la variación del precio es mayor que la variación de la cantidad. Esto nos determina una elasticidad inelástica. Y estoy demostrando. El precio, la variación del precio es mayor a la variación de la cantidad. ¿Sí? Perfecto. Entonces, hemos revisado dos ejercicios de elasticidades. ¿Sí? Veamos si tenemos otros ejercicios. Ya. Perfecto. Dice, la empresa productora de esferos mágicos nos presenta los siguientes datos y nos solicita que calcule la elasticidad precio de la demanda. Cuando el precio es de $30, se venden 10 unidades y el precio es de $20, se venden 40 unidades. Se pide determine la elasticidad precio de la demanda, establezca el tipo de elasticidad que tenemos y establezca conclusiones y grafique. Igualmente, cuando el precio es de 30, se vende 10, cuando el precio es de 20, se vende 40. Entonces la variación es 10, la variación es 30. 30 sobre 10, 10 sobre 30, 3 para 0,33, 300, eso me da 9,9. Una elasticidad elástica porque es mayor a 1. La variación de la cantidad es 300%, que es mayor a la variación del precio del 33%. Por lo tanto, es una elasticidad elástica. ¿Sí? A ver, un ratito. Aquí me parece que hay un error en cuanto a cálculos. Ya. Ningún problema si me envía por WhatsApp. Envíeme a mi WhatsApp. Aquí es. Muchas gracias, Rosita, le agradezco. Que tenga un bonito día. Perfecto. ¿Sí? No, estamos bien. Estamos demostrando 33%. Aquí es lo que me ha dado. ¿Ya? Perfecto. Vamos al segundo. Dice Ecuacristal. ¿Sí? Cuando los precios son de 30, se venden 20, y cuando es 20, 25 unidades. Sacamos las variaciones, determinamos la elasticidad precio de la demanda, y esto es igual a 0,75. Si la elasticidad es menor que 1, es una elasticidad inelástica, donde la variación de la cantidad del 25% es menor que la variación del precio, por lo tanto es una elasticidad inelástica. Ecuarrelojes, ¿sí? Nos proporciona los siguientes datos. Cuando el precio es de $4, se demandan 100 unidades, y si el precio es de 5, se demandan 75 unidades. Establezcamos la elasticidad precio de la demanda. Variación del precio de 4 a 1, de 4 a 5, 1, y variación de la cantidad de 100 a 75, 25. Entonces me queda 25 sobre 100,
Y esto dividido para 1 sobre 4. 0,25 para 0,25, 1. La elasticidad es unitaria. Sí, porque la variación del precio afecta en la misma proporción a la variación de la cantidad. Y ahí tenemos otro ejercicio. Entonces hemos visto en forma rápida, ya les subo estos archivos al Teams, ¿sí? Para que usted tenga de referencia. Borremos este deber. Para que usted tenga de referencia estos ejercicios. Y también ya les subo el otro ejercicio. Buenos días, ingeniero. Sí, dígame un ratito, ya le atiendo. Déjeme. ¿Los deberes tienen algún valor? Los deberes, no tienen valor. Al final, Ya. si cumplió con todos los deberes, se les da un punto adicional. Sí. No tiene valor porque la normativa dada es que usted tiene 5 puntos de la actividad individual de la primera unidad, 5 puntos de la segunda unidad y 10 del trabajo grupal. Entonces eso me da 20 en la primera parte. 5 puntos de la tercera unidad y 5 puntos de la cuarta unidad en las individuales y 10 puntos del trabajo grupal, 20. Se acabaron los 20 puntos de la segunda parte. Entonces los deberes, ustedes cuando me presentan, yo registro simplemente presentación y al final los que presentaron todos los deberes durante el semestre tienen un punto adicional. Ya, muchas gracias. Ya, señor. Perfecto. Bien. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud? Sí, hemos visto la teoría del consumidor, resumiendo, hemos visto la teoría del consumidor, dos ejercicios. Hemos analizado un ejercicio de línea de decisión presupuestaria en forma integral, todo el análisis de la teoría del consumidor ya en forma técnica. Y luego vimos lo que es la elasticidad en términos nominativos o conceptuales y también vimos ejercicios y resolvimos también otros ejercicios de elasticidades. Todos los archivos que el día de hoy vimos, ya le subo más tarde a su Teams de su aula para que usted tenga material de referencia. ¿Alguna pregunta al respecto? Nos quedaría por ver el día lunes lo que es mercados y lo que es la ley de la oferta y la demanda y unas aplicaciones de ley de oferta y la demanda. ¿Sí? Creo que con eso concluiríamos la segunda unidad de microeconomía. ¿Alguna inquietud? Recuerde que del 15 al 18 usted tiene la segunda actividad individual virtual. Y creo que a fines de este mes tienen que entregar el trabajo grupal. ¿Sí? Bien, si no hay ningún inconveniente, ninguna pregunta ni ninguna inquietud,
Les agradezco por su presencia a esta hora de clase. Que tengan un buen fin de semana. Nos estaremos viendo la próxima hora las próximas horas de clase. Muy buenas tardes.